En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow, somos calidad. Es razón, somos excelencia, somos tecnología, la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este maravilloso evento que hoy estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Administrativas, a cargo de todo el liderazgo del profesor Jorge Parra, que actualmente pues es maestro en Administración de Negocios Globales. El profe Jorge Parra se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Occidente, en el Departamento de Mercadeo, y asimismo lidera todo lo que es el área de pricing, y también lleva la dirección de los posgrados en Mercadeo de la Facultad de Ciencias Administrativas, y siempre está muy amablemente a la disposición de todos los alumnos y ayudándonos a todos con las inquietudes que tenemos. Profe Jorge, bienvenido, bienvenido a cada uno de los conferencistas y panelistas que están hoy con nosotros. Es un honor poder tenerlos aquí, pues brindándonos todos sus conocimientos, sus saberes, sus puntos de vista. También a nuestros asistentes que han tomado todo este espacio de tiempo para regalarnos, para educarse y asimismo escucharnos y darle este espacio también a la universidad en cada uno de ustedes. Profe Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la participación, por el espacio, y la sala es toda suya. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a las personas que se han ido conectando. Yo lo único que voy a hacer es hacer la función de presentador, porque el crédito es todo para la cátedra Radar. El crédito es todo para nuestros panelistas. Entonces me voy a tomar un par de minutos muy corticos para contarles a quienes están aquí qué es la cátedra Radar. Ah, en el marco de la Cátedra Radar, que es una actividad de colaboración entre la Maestría en Mercadeo Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente y Radar Consumer Knowledge, buscamos desarrollar a los estudiantes de nuestros programas de posgrado esa competencia que les prometemos de un conocimiento profundo del consumidor. Y en ese marco, estamos inaugurando hoy la segunda versión del Consumer Report 2021. Este año lo hemos titulado Para ver a través de los ojos del consumidor los retos que nos depara el 2021. Este año, como todos lo saben, hemos tenido un tema muy importante de calamidad pública asociada a una pandemia. Ha sido un año que ha estado cargado de retos para las personas, para las empresas, para la economía, para los consumidores. Y parte de lo que nosotros queremos hacer este año es poder aportar ideas a cómo podríamos reactivar todo el aparato económico de la región a través de lo que hemos ido aprendiendo de los consumidores, invitando a personas que están en posiciones de dirección y que además de estar en esas posiciones de dirección, pueden liderar, influenciar o tomar atenta nota de cómo mejorar el desarrollo de la política pública que nos permita comprender a ese consumidor y lograr de la manera más rápida y expedita posible una recuperación rápida. Quiero darle la bienvenida al profesor Samir Campo. El profesor Samir Campo es maestro en administración de INALDE Business School, es politólogo y administrador público y actualmente se desempeña como el vicepresidente ejecutivo de Radar Consumer Knowledge. Samir también es analista, investigador y conferencista de cambios socioculturales y de análisis de contexto. Y Samir también saca tiempo para una noble profesión que significa educar a través de ser profesor y dar conferencias en varias universidades del país, y es columnista invitado de reconocidos diarios y revistas de negocios del país
como el diario Portafolio y la revista Dinero. Samir, bienvenido. También nos acompaña Juan Diego Becerra. Juan Diego Becerra es magíster en mercadeo de la Universidad de AFIT, es politólogo y actualmente se desempeña como CEO de Radar Consumer Knowledge. Es experto en análisis de coyunturas de ciencia política y del pensamiento estratégico del mercadeo. Juan Diego, perdónenme, tiene una amplia experiencia en la construcción de textos y proyectos de investigación, así como en la formulación de estrategias para el cumplimiento de objetivos, y también es profesor y conferencista en diferentes universidades del país. La dinámica de este webinar está asociado a que tendremos dos grandes momentos. El primer momento, que es entre las 5 y las 6 de la tarde, es la presentación del Forecast del Consumidor a cargo de Samir y de Juan Diego, y después de eso tendremos el foro, y para el foro hemos invitado al doctor Luis Felipe Barrientos, que es el vicepresidente de Escalonamiento e Innovación de Impulsa Colombia. Hemos invitado a la doctora Tatiana Zambrano, que actualmente es la subsecretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, y también nos acompañará el doctor Carlos Andrés Pérez, que es el director de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que todo lo que le brindemos aquí, basado en la realidad del consumidor, del consumo y de la dinámica económica, sea de utilidad para que pueda tomar decisiones basado en el análisis. Muchas gracias. Samir y Juan Diego, bienvenidos, y de ustedes la conferencia. Muchas gracias, mi querido Jorge. Buenas tardes a todos. Jorgito, gracias. Y bienvenidos a este ratico. Negrito. Pues nada, bienvenidos a todos. Aquí otra vez contigo. En Cali generalmente siempre me han hecho sentir como en casa. Por ahí veo a Carlos Hernán, a Javier Mayorga, a Migdali, a un montón de amigos con los que hemos tenido la fortuna de encontrarnos no solamente en el aula, sino cuando esto era, yo no sé si la mejor forma de decirlo es que esto era normal. No sé si hoy es lo normal, si antes era lo normal. No lo sabemos, solamente entendemos que estamos en un proceso de transformación. En algún momento por ahí nos encontramos, nos tomamos un café y compartimos esta grata experiencia que significa y que ha significado para nosotros hablar del consumidor y mostrarles desde nuestra perspectiva, desde los ojos de Radar, cómo, cómo el consumidor se transforma, cómo ha venido transformando sus hábitos, sus dinámicas de consumo, sus comportamientos en torno a la forma en la que distribuye el gasto. Y pues evidentemente estamos frente a una coyuntura en donde todos los días terminamos aprendiendo y terminamos endilgándonos dinámicas nuevas que nos permitan dar cuenta de eso. Entonces, hoy pienso que estamos frente a todos ustedes, compartiéndoles también nuestro proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje que hemos construido con Juan y con Camilo, pero sin duda también tiene que ver con el trabajo de un equipo de un equipo de trabajo magnífico, Juan, con el que hemos contado durante todo este periodo de tiempo, y que desde sus análisis y desde sus interpretaciones de esto de lo que estamos hablando, pues evidentemente nos permitimos contarles qué es lo que creemos que va a suceder durante este año 2021. A todos nuestros panelistas en el siguiente segmento, muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Tatiana, muchas gracias al doctor Carlos Andrés Pérez, y muchas gracias al doctor Luis Felipe Barrientos, que nos acompañarán después de la presentación de este podcast en un panel en donde claramente hablaremos desde la intención de pensar un poco de cómo consideramos que puede reactivarse este año que se nos viene, de cómo podemos reactivarnos este año que se nos viene, 2021. Primera gran aproximación, y me parece importante, Juanito, plantearlo desde aquí fundamentalmente porque
Todos los días nos estamos enfrentando a nuevos datos, todos los días estamos observando nuevas realidades. Europa abría en su momento, Asia abría en su momento, abría el mercado, generaba una dinámica de apertura nuevamente, bares, restaurantes, como que habíamos sentido que estábamos pasando el momento más difícil o el trago más amargo de la realidad de casos de coronavirus en el mundo. Y nuevamente nos estamos enfrentando a la realidad de ver cómo los contagios crecen, de ver cómo las economías toman decisiones, de ver cómo entramos y nos vemos sometidos a nuevas formas de restricción y de confinamiento. Y claramente todos los días aparecen nuevas interpretaciones de los impactos que esto tiene dentro de la economía, dentro del comportamiento del consumidor, dentro del comportamiento de la industria, los tejidos empresariales y demás. Con lo cual, la salvedad que queremos hacer en medio de toda esta primera fase de conversación es que estos datos que les vamos a presentar reúnen un poco la visión de lo que hemos recogido y lo que recoge el equipo de investigación de Radar, con corte a noviembre del año 2020, porque no sabemos, hace un año estábamos presentando el forecast en Cali, y decíamos, bueno, si nada extraordinario ocurre, y lo que no teníamos de presente era que en enero íbamos a estar hablando de un virus respiratorio que iba a estar afectando el planeta. Con lo cual, esta primera aproximación es desde datos que nosotros hemos recopilado, hemos recogido e investigado con corte a noviembre del año 2020. Los impactos pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Y hablar de esto, pues evidentemente nos genera incertidumbre, pero también nos insta la creatividad. Creo que es el momento de ser muy creativos en torno a la toma de decisiones, y al diseño de nuevos modelos de negocios que nos permitan solventar las necesidades de un consumidor que, como nos damos cuenta, está hoy más que nunca requiriendo un montón de bienes, productos y servicios y de propuestas de mercado. Bien, con eso dicho entonces, nuestra primera aproximación tiene que ver específicamente con entender lo que pasa globalmente. Una de las particularidades que tiene esto que vivimos durante el año 2020 tiene que ver específicamente con que no nos pasa exclusivamente a nosotros, que en el caso de Colombia somos o estamos circunscritos al efecto de lo que sucede en el mundo. Evidentemente aquí, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en Bucaramanga se tomaron decisiones de política pública que lo que buscaron fue en cierta medida tratar de garantizar el bienestar de la ciudadanía, dándole cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política, y así cada uno de los países que nosotros que hemos podido observar, cada país ha venido tomando decisiones, y esas decisiones que han tomado, pues han involucrado el comportamiento de la economía o involucran el comportamiento de la economía. ¿Qué vemos nosotros? Pues evidentemente vemos que muchas de las economías que hemos estudiado nos dejarán ver un rebote. Y ese rebote tiene dos condiciones, tres, y me voy a aventurar a lanzar una tercera hipótesis. La primera es claramente si estadísticamente nos comparamos contra el año inmediatamente anterior, pues evidentemente con los números que tuvimos este año en el mundo entero, pues comparándonos cualquier crecimiento, pues nos dejará ver ese proceso de rebote dentro de la economía. Pero segundo y muy importante, yo también creo que vamos a llegar a un 2021 en donde haber vivido la experiencia en el año 2020, pues evidentemente nos ayudará a entender mejor las decisiones que todas estas economías van a tomar. Y claramente la tercera hipótesis tiene que ver con un proceso de readaptación en donde todas las industrias, en donde todos los comercios, en donde todos los mercados progresivamente se han ido adaptando. Entonces, Alemania hoy plantea un crecimiento negativo, una variación negativa del 6%. Se espera un crecimiento del 4.2%, quizá dentro de la zona euro, uno de los países que claramente ha salido avante, por llamarlo de alguna manera, dado el manejo que el gobierno alemán le ha dado a las condiciones mismas de su economía. Pero no solamente eso,
digamos que el hecho de tener un prospecto de economía relativamente sólida también le permitió asumir de mejor manera las decisiones que tomaba. Francia, por su lado, también logra un crecimiento en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, logra un crecimiento para el año próximo, pero sin duda no podemos perder de vista que junto a Italia y España están pagando un precio muy alto, no solamente en términos de infecciones, sino también en términos de decesos. Y evidentemente cuando se produce también el cambio de clima en Europa y empezamos a entrar en esta temporada de otoño y invierno, pues empezamos a encontrar que eso evidentemente también hace propicio un proceso de más infectados. Claramente las aperturas y los procesos de apertura, la posibilidad de verse, de encontrarse, limitan las dinámicas de confinamiento social y eso claramente termina en más números de infectados y en otro montón de situaciones que como vemos evidentemente están afectando no solamente a Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, sino que también a muchos otros países de la zona euro. Por estos días también observamos cómo la zona euro está buscando tomar decisiones de salvamento económico. De hecho, incluso por ayer o antier, venía una posición abierta con respecto a Polonia en torno a una situación de veto. Entonces estamos viendo un panorama que claramente nos deja ver una mejor situación en 2020, en 2021, pero con un 2020 que aún no termina y que evidentemente en términos económicos deja un montón de decisiones por tomar y deja un montón de realidades por asumir. Eh, en torno a Europa también tenemos que decir eh, algunas otras cosas, como por ejemplo que claramente la proximidad de la vacuna con todas las disposiciones en términos de producción, de logística y demás, están aperturando nuevas formas y nuevas perspectivas de entender lo que pueda pasar durante el año 2021. En conclusión, lo que nosotros estamos pudiendo observar de la zona euro y también de Asia es que para 2021 tenemos un rebote en términos de las economías. Las economías empiezan a rebotar, insisto, tiene que ver con los tres factores que anteriormente planteaba y evidentemente a los mercados financieros la esperanza próxima de una vacuna, sea AstraZeneca, que está hablando más o menos de un 70% de efectividad, o sea lo que Pfizer está proponiendo, que evidentemente surge directamente desde Alemania, pues evidentemente toda esa condición de tener una esperanza de vacuna o de contención del virus a través de una vacuna con todas las incertidumbres propicias para, pues, evidentemente genera una esperanza de mejorías en las condiciones de la economía de Europa y los fuertes asiáticos. Juan, América Latina. Pues sí, Negrito, digamos que lo que has planteado creo que termina resumiendo la cosa, porque pues sí, la vacuna ya va a empezar a salir, pero pues una cosa son esos países que tienen plata y otra cosa somos nosotros en este lado del mundo. Las formas de negociación son diferentes, todo funciona de una manera diferente. En la práctica, lo que ha dicho el gobierno ya, o estamos planteando hoy, es que la mayor parte de la población colombiana puede estar vacunada de aquí al 2022. Más o menos ese terminará siendo el horizonte 22-23 para pensar en vacunación masiva en nuestro país, más allá de algunos adelantos que se empezarán a hacer el próximo año. Entonces, pues es una situación muy parecida en América Latina. Todos nuestros países son similares y han sentido un choque también de manera particularmente difícil. Además, los países que de alguna manera preveíamos que podían no caer tanto, que eran los centroamericanos, algunos centroamericanos, pues ahora afectados por cuenta del huracán. O sea, pues en la práctica lo que pasa es que Colombia está en una región en la que todos los países están sufriendo un golpe muy duro. Muy duro lo de Perú, muy duro lo de Ecuador, muy duro lo de Argentina. eh, Muy difícil porque además nos vamos a terminar encontrando que este proceso de recuperación va a ser lento.
Sí, todo, pues también Antonio lo planteaba, vamos a tener rebotes el próximo año, pero esos rebotes todavía no nos van a llevar a los mismos niveles de producción que teníamos en 2019. O sea, vamos a estar por ahí por debajo por lo menos 1, 2, 3 años de acuerdo a la economía. Y a eso pues hay que sumarle todas las cosas extrañas, los problemas políticos en Perú, en Brasil, Argentina y Ecuador están jodidos desde mucho antes de esta cosa. O sea, todas esas cosas terminan haciendo que sea un poquito más complicado. Ahora, pero pues miremos qué está pasando en términos de gasto en América Latina, porque yo creo que de eso se trata un poquito el cuento de toda esta cosa. Así es como los latinoamericanos en cada uno de los países que pudimos poner está gastando. Entonces nos encontramos unos países que ya están creciendo, otros que están todavía decreciendo, pero en términos generales todos vivimos el mismo asunto. Nos tocó encerrarnos, entonces cuando nos encerramos pues dejamos de gastar y el hecho de dejar de gastar pues nos obliga a pensar de una manera diferente dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque no podemos gastar en las mismas cosas que antes, porque evidentemente hay unos gastos que tienen que crecer por cuenta de la necesidad de estar encerrados. Entonces, ya vemos muchos en terrenos positivos, lo cual es muy importante, de alguna forma rompe esa dinámica ya de los primeros meses del encierro y también creo que nos empieza a plantear como una visión diferente que gira en torno a la parte más difícil ya pasó, para casi todos nuestros países la parte más difícil ya pasó y de aquí en adelante viene un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación, pensándolo, no en términos comparativos con 2019, porque por ahora va a ser difícil, pero pensándolo desde lo que fue el punto más complejo en toda esta cosa, pues ya nos dice, pues tenemos un panorama para crecer, ya que, y al final ese ya que yo creo que termina siendo un punto muy importante para plantear, eh, porque es que esta es la realidad que tenemos y lo que pasó en 2019 no va a volver, no hay nada que hacer, o sea, eso ya pasó. Y hoy entonces tenemos es que pensar en cómo desde lo que tenemos podemos construir. Pero, bueno, entonces ahí están todos los países y además en la siguiente diapositiva tenemos otra cosa. Ah, bueno, entonces es un poquito lo que les decía, la incertidumbre por la vacuna, porque no sabemos toda esa vaina todavía cómo es. Y pues hay unos movimientos antivacunas re locos, muy extraños. Paralización del turismo y muchos de nuestros países dependen de manera muy importante del turismo, todo lo que es el Caribe, eh, Perú, México, tienen un peso muy importante del turismo y es de lo más golpeado. Entonces, obviamente ahí tenemos un dolor adicional por cuenta de esta situación. Tenemos unas movilizaciones sociales a lo largo de todo el continente y eso no se ha frenado. Quizá logró una pausa mientras estuvimos en medio de la pandemia, pero pues hay muchas de esas razones de descontento que siguen ahí y eso es quizá lo más difícil. Todavía tenemos un problema muy serio en términos de la dependencia de nuestra región de las materias primas y los cambios en los precios y entonces qué va a pasar si otra vez el petróleo, qué va a pasar si el cobre. Ahí nos encontramos porque nuestras economías siguen dependiendo en gran parte de eso. Pues la gente está sin plata, que ya les contaba, y planteaba hace un momentico lo que significaba el proceso de salvamento en los países europeos y pues nosotros, todos nuestros países estamos más o menos con la misma vaina y es que estamos fregados. Pero entonces para poder estar en esta situación pues los países han tenido que endeudarse porque pues todos los gobiernos más plata y han dejado de recibir. Y entonces lo que nos vamos a encontrar son países con altísimos niveles de deuda. De hecho, eso no era importante. Economistas han dicho que después de la crisis sanitaria tendremos una crisis de deuda en el país, eh, pero no solo en Colombia, sino en América Latina. Y pues situaciones como la que está viendo Argentina, de tratar de mandar, de aplazar pagos, va a ser una situación muy recurrente porque nuestras economías van a quedar golpeadas por varios años. Ahora, más allá de los factores, también hay un asunto interesante en términos de lo que significa precios, eh, que son estos los que estamos viendo aquí. Los precios de alguna forma lo que nos permiten es ver qué tan fácil para los hogares es seguir gastando lo que tienen que comprar, pues. Digamos que estamos en términos generales en unas dinámicas no demasiado altas,
pero sí hay unos asuntos de dependencia, sobre todo de aquellos países que tienen alta necesidad de importar productos por cuenta de el fortalecimiento del dólar que se ha dado en medio de toda esta pandemia. Entonces nuestras monedas se han devaluado, eso significa que vale más. Entonces obviamente esos aumentos de precios son un poquito más difíciles. Caso contrario, el de Ecuador y el de Panamá, que como están dolarizados, pues allá los precios casi no suben. Y eso se vuelve un problema porque no hay incentivos para aumentar un montón de cosas en términos de producción. Son los dos extremos. Ahora, si saltamos el asunto de la inflación, lo que nos vamos a encontrar es más o menos cómo gastan los hogares en América Latina. Y este cómo más o menos lo que nos muestra es unas diferencias culturales muy particulares. Claro, aquí ya estamos viendo los efectos y obviamente se dejan de gastar en un montón de categorías, pero es muy interesante plantearnos, uno, que si bien nos decimos latinoamericanos, todos gastamos de manera diferente y con un peso mucho más marcado en algunos, fundamentalmente por cuenta o de la cantidad de plata o de fenómenos culturales. Fenómenos culturales como qué, lo que significa en Perú o en México la comida, es muy importante la comida fuera del hogar, por lo que significa pues las comidas tradicionales de cada uno de los países. Lo que significa el licor, eh, bueno, en varios, incluyendo Colombia. Pues Chile porque toman mucho vino y aquí porque nosotros somos colombianos, entonces nos tomamos unas cuantas o cantidades de licor, llamémoslo de esa manera. Un peso muy importante en alimentos, y yo creo que ese es uno de los temas que ahora Samir Antonio lo presenta en Colombia, pero un aumento muy importante del gasto en alimentos para preparar en casa, básicamente porque estamos encerrados en la casa. Y si toca estar encerrados, pues toca comer más tiempo en la casa, porque antes podíamos comer en la oficina o los chinos en el colegio, pues toda nuestra región, pues obviamente hay un aumento muy importante de ese tipo de productos. Y pues sí, digamos, como para cerrar un freno muy importante para creación y cultura en toda nuestra región. Pero miren, más bien, antes de meterme allá en negrito, si le das a la siguiente, pues es más fácil, porque ahí están pintaditos. Aquí está, por un lado, lo que significaban las compras frecuentes versus las no frecuentes. Mejor dicho, nosotros tenemos que hacer un montón de compras frecuentes. Tenemos que comprar comida para estar en la casa, tenemos que gastar en servicios públicos, productos de limpieza del hogar, de cuidado personal. Y lo que nos encontramos en medio de toda esta situación en la práctica es que todos los hogares de América Latina tuvieron que aumentar su gasto en esas compras frecuentes y al final eso termina siendo que yo tenga que gastar en otras categorías. Es el mismo corazón de la cosa. Si gasto más en una categoría, tengo que dejar de gastar en otra. ¿Cuáles son las más golpeadas por cuenta de eso? Y entonces, las podemos ver aquí. Vale, ahí, listo. Entonces, miren, en términos generales hay un aumento en comida, bien. Hay un aumento en bienes y servicios diversos, un aumento en salud. Digamos que es más o menos un estándar, porque nos toca cuidarnos, porque hay que comer más en la casa. Y el cuidado personal empieza a frenarse, lo que puede pasar con cosméticos, que ha caído un montón. La compra en vestuario ha sido de las más golpeadas dentro de las canastas de gasto, porque la gente definitivamente pues pausó, dijo, pues este saco me lo ven desde hace 6 meses, pues no tengo que comprar ropa. Una caída muy fuerte, todo lo que es comida por fuera de la casa, y es muy duro el golpe, sobre todo para aquellos países que les contaba que tienen un peso importante el tema de lo cultural y en recreación y en entretenimiento, porque pues es que no había forma, todos los servicios de entretenimiento se pausaron, y si bien se han venido levantando a lo largo de todo nuestro continente, pues no estamos en los mismos niveles y nos falta un rato para llegar a esos mismos niveles. Entonces, quizá estas tres son las más difíciles para todos los países. Ahorita lo vamos a ver en Colombia, los números en Colombia son dramáticos, ya cuando aterrizamos un poquito en lo que pasa en nuestro territorio, pero estas son en todos los que más retos tienen, retos en términos de lo que significa cómo recuperar ese gasto y en caso de no recuperarlo, cómo generar mucho más valor para los consumidores y lograr que la gente gaste más platito. Entonces, pues con eso ahí termino América Latina, aterrizar un poquito mejor en Colombia, para que Samir Antonio nos cuente un poquito lo que pasa en Colombia.
Bien, en el caso particular de Colombia, cuando nosotros empezamos, cuando entramos en el periodo de cuarentena, en el periodo de aislamiento, eh, digamos que todos los que estábamos al frente del proceso de análisis de la situación del país, evidentemente entramos a tratar de revisar cuáles eran las condiciones propias de lo que íbamos a vivir. Eh, y recuerdo yo que antes del caso cero tuve la oportunidad de estar en Cali dictando clase. eh, y claramente se veía venir toda la situación, pero días atrás habíamos tenido una reunión bastante interesante y muy chévere con la gente de investigación del equipo del Banco de Bogotá. Y uno de los análisis que se hacían en ese momento tiene que ver específicamente con el comportamiento de la economía versus otro tipo de situaciones, como por ejemplo el SARS que ya se había vivido en 2003 en Corea del Sur, eh, otro tipo de fenómenos como el ébola o el tsunami que se vivió en algunas costas del Japón. Eh, y evidentemente una de las cosas que nosotros veíamos era que los procesos de recuperación tardarían más o menos, o digamos que la reactivación económica, el volver nuevamente a encontrar la senda del buen comportamiento de la economía y el buen comportamiento de gasto de los hogares, se reconfiguraba prácticamente en meses. Creo que ninguno de nosotros contaba con que este proceso que estamos viviendo de carácter social, de salud pública, económica y demás, nos iba a tardar o nos iba a llevar más o menos un periodo de tiempo que inclusive en números del Centro de Diagnóstico de Enfermedades de los Estados Unidos prolonga en el tiempo, en el impacto de contagiados más o menos hasta 2025-2026. Entonces, el primer ejercicio que hicimos con el equipo de análisis de radar fue ver estos procesos de crisis, cuánto tiempo habían tomado en recuperarse y cuáles probablemente podían ser los efectos de ese proceso de recuperación en el caso particular de Colombia. Uno de los primeros efectos que analizamos fue sin duda el de la crisis hipotecaria de finales de los años 90 en Colombia. Y la caída de los per cápitas es bastante fuerte. Es una caída de per cápitas muy fuerte que regresa a sus mismos niveles, siguiendo la línea verde punteada que está en sus pantallas. Caemos en 1998 y empezamos a recuperar los mismos niveles del comportamiento del comercio solamente hasta el año 2005. Entonces, tardamos una suma importante de años recuperando el comportamiento del comercio o la participación del comercio en per cápita. De la crisis, ¿qué nos quedó? De esa crisis nos quedó un fortalecimiento de las cadenas locales y un fortalecimiento también del canal tradicional dentro del proceso de compra de los colombianos. Fue durante ese periodo de tiempo que se fortaleció el Éxito, se fortaleció Olímpica, se fortaleció la 14 en Cali, y vimos, ¿no?, cómo el ecosistema de cadenas locales y de canal tradicional se reconfiguraba. Acto seguido en comercio, analizamos lo que sucedió entre 2008 y 2009 con la crisis financiera, y el proceso de recuperación es relativamente, o sucede relativamente en tiempo más corto. Ahí ya empezamos a ver no solamente las cadenas nacionales fortalecidas, sino también las cadenas internacionales. Y la caída del precio del petróleo, la crisis que vivimos entre 2015 y 2016, nos deja dentro del ecosistema en Colombia el fortalecimiento del concepto de hard discount. Y hablo del concepto de hard discount para no hablar de uno justo y bueno, y sino entender el hard discount como permítanme el uso del concepto, como todo un ecosistema con una oferta particular de valor para los compradores y consumidores en Colombia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos que se fortalece durante este periodo de aislamiento en donde nuestros números caen a una distancia más o menos de 14 años en Colombia? Nosotros encontramos que hay un fortalecimiento de los domicilios. Empezamos a encontrar que la proximidad del comprador y la proximidad del consumidor es una constante
ahí empezamos a ver crecimientos bastante interesantes, la configuración de una oferta de valor bastante chévere y de muchos actores por encima de los agregadores de valor que ya conocimos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la dinámica de dónde se estaban generando los ingresos a nosotros, y digo nosotros claramente porque ha sido un proceso de discusión en el colectivo de Radar, a nosotros en lo particular nos llamó mucho la atención, o hablando desde los ingresos en relación de sus fuentes, pues que evidentemente una de las variables más difíciles, más densas, más compleja y hacerle a mayor seguimiento tiene que ver con el comportamiento del empleo. Empleo que se desmedró durante el cierre de comercio. Y hago énfasis sobre lo siguiente, y es el cierre que sufrimos en Colombia impacta el 16.3% del comportamiento del Producto Interno Bruto en números del año 2019. Y sabemos que del comercio y sabemos que de lo que se mueve en el gasto de los hogares en Colombia depende un montón de la industria. Hoy hablar de gasto de los hogares en Colombia estamos hablando más o menos de entre el 67 y el 70% del Producto Interno Bruto, con lo cual, o de la economía, con lo cual, lo que suceda con el empleo es bastante importante para entender los ingresos. Empezamos a encontrar un hogar que más o menos hacia mediados de abril frenó el comportamiento de tarjeta de crédito, y ahí hay una ruptura importante porque tenemos dos tipos de hogares. Los hogares que dejaron de percibir el diario, el peso, el salario a destajo, pero también hubo otros hogares, claro, una proporción muy pequeña dentro de la población colombiana, que tuvo garantía de sus empleos, que se pudo quedar desde su casa a trabajar, que no salió, como nos lo decía Juan Diego ahorita, en los parámetros de América Latina, que contrajo comidas por fuera del hogar, que contrajo el gasto en vestuario y calzado, que contrajo el gasto en entretenimiento y que probablemente llevó ese dinero a el adelanto del pago de deudas o a tratar de dejar guardado algún peso debajo del colchón. Entonces, desaceleramos en abril la colocación de créditos por dos razones. Primero, también por un tema de riesgo, del comportamiento del análisis de riesgo del mercado financiero, pero también por un hogar que consideraba que era mejor quedarnos muy quieticos tratando de entender cómo iba a avanzar la situación. Y evidenciamos también que en muchas empresas no solamente hubo despidos, sino también pausas temporales, adelanto de vacaciones y un montón de figuras que hizo que se reconfigurara el bolsillo de los colombianos. Entonces, con eso dicho, entramos a entender qué ha venido pasando dentro del gasto. El punto más difícil del comportamiento del gasto lo vimos en el mes de abril. Veníamos de un diciembre del año 2019, algunos ya me han escuchado decir esto de manera muy insistente, pero veníamos desde el año 2019, en diciembre del año 2019 con un comportamiento del gasto quizá el mejor de la década, el mejor diciembre de la década, el mejor gasto de la década en Colombia. En enero, en febrero, pues entendimos la dinámica de ciclo. Cuando entramos ya en el confinamiento, caemos en abril a números bastante profundos, a una caída en el mercado en reales, a negativos del 5.1%, y progresivamente empezamos a rebotar y nos hemos ido sosteniendo más o menos entre ese 1 y 1.7%, esperando a datos de octubre, qué pasa con noviembre en el día sin IVA, pero también con una contracción que nos va a pegar muy fuerte y es la de diciembre, entendiendo que evidentemente no es una decisión política perfectamente aceptable, por ejemplo, tener confinamientos en diciembre. Esa es una discusión que se viene dando, si nos vamos a confinar o no en enero y cómo se va a comportar eso en el mercado. Pero claramente lo que no vamos a tener es esa variación del 42% en el gasto al que estábamos o a la que estábamos profundamente acostumbrados en diciembre. Sin duda, los números de gobierno nacional nos dicen que el comportamiento del día sin IVA fue muy bueno, que el adelantamiento de las primas lo que hizo fue generar un flujo de caja para los comerciantes, los empresarios, pero también para el hogar. Y que el hogar probablemente en noviembre adelantó algunas de sus compras de diciembre, más con
una franja de anuncios promocionales muy grandes que arrancan desde el 11/11 con el Día de los Solteros en China y que pasa por el Día Sin IVA, el Black Friday, el Blue Monday, el Cyber Weekend y todas las figuras de promociones que nos podamos imaginar de aquí a final de este año. Entonces, sí estamos viendo un rebote chiquito, un rebote lento en reales más o menos del 1,74, que cuando lo analizamos, pues evidentemente nos deja ver eh, una serie de comportamientos interesantes frente al mes inmediatamente anterior, pero una caída bastante sugestiva con respecto al mismo mes del año pasado. En lo corrido del año llevamos un gasto que probablemente puede estar terminando, puedo estarme equivocando en los números, Juanito, no me desmentir, más o menos alrededor del 1, entre el 1,4 y el 2%. Y que claramente nos deja ver un proceso de reconfiguración del bolsillo de los colombianos. Y aquí podemos decir que los colombianos durante este periodo de tiempo tuvimos cuatro grandes momentos. El primero, antes del aislamiento, en donde teníamos, por eso arrancaba esta conversación diciendo que probablemente podamos tener una vida relativamente normal, o no sabemos si era normal y esto va a ser normal, no lo sabemos, pero venía con un gasto relativamente estable y distribuido en un montón de categorías. Cuando llega el aislamiento, entonces la decisión de aislamiento hace que hagamos compras de búnker y entonces los hogares colombianos, y eso lo vimos, y quizá perdónenme un poco la caricatura de este miércoles a las 5:46 de la tarde, pero vimos inclusive gente con pacas y pacas y pacas y pacas de papel higiénico en los carros de mercado. Con comportamientos de crecimiento en compra de alcoholes del 5.300%. Entonces, esa propuesta de confinamiento nos llevó claramente a manejar la compra desbordada para entender lo que significaba quedarnos en casa y una vez cerramos el mercado y una vez nos quedamos en casa, ese gasto cae importantemente, como lo vamos a ver ahorita, en un montón de categorías que ya no salimos a comprar, ya no salimos a adquirir y en la medida en la que cada una de las ciudades empieza a llevar a cabo los procesos de apertura, pues evidentemente ese proceso dentro del bolsillo toma una nueva dinámica. Y veremos cómo también las decisiones de política pública de las diferentes ciudades empiezan a dejarnos ver eh, claramente comportamientos bien interesantes a la hora de entender lo que va a pasar con el gasto de las ciudades de manera específica. ¿Qué vimos? Vimos los no durables, perdónenme la ñoñada, el gasto líquido, eso que compramos y consumimos, alimentos, el consumo de todos los días, lo vimos creciendo muy bien dentro del bolsillo, claramente durables, no solamente por la contingencia misma, sino por el comportamiento de la tasa representativa de mercado afectado por el mercado de los commodities, claramente hizo que Durables sufriese una contracción muy profunda, entendiendo que somos un país que tiene una importación grande de productos específicamente. Semidurables, como ya nos lo dejó ver Juan en América Latina y todo lo muy asociado a moda y bienes internos, pues claramente se nos dejó caer, pero evidentemente una de nuestras grandes preocupaciones tiene que ver con el comportamiento de los servicios. En esas crisis que veíamos anteriormente, los servicios, uno veía cómo podían sostenerse no durables y servicios en esos momentos históricos del país. Sin embargo, en esta situación específica, por la dinámica propia del confinamiento, por el quiebre de muchas empresas, también vimos los servicios comportarse a la caída en este momento con un proceso de recuperación. Y claramente, así como no todas las ciudades tuvieron los mismos comportamientos, no todas las canastas tuvieron los mismos comportamientos. ¿Qué garantizó el colombiano? El colombiano garantizó la comida en el hogar, garantizó la educación en cierta medida. Veremos una crisis muy importante en todo lo que tiene que ver con
educación superior específicamente con programas de especialización, maestría, etcétera, es ahí en donde asumimos está el dolor más fuerte. Pero vimos en educación una garantía de los mínimos, en alimentación y en vivienda, como los hogares decidieron salvaguardar esos tres gastos. Claramente entretenimiento lo dejamos de lado, claramente moda dolió mucho, comidas por fuera del hogar también sufrió una, un muy fuerte, una situación que puso a esa industria contra la pared. Y en transporte y comunicaciones, pues evidentemente en la medida en la que estuvimos en casa, pues tuvimos que garantizar las comunicaciones y en la medida en la que vamos saliendo de ella, pues le empezamos a dar, le empezamos a dar un mejor comportamiento al gasto en en esta categoría o en este gran grupo de consumo en donde está asociado todo lo de transporte con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el gobierno nacional nos decía, oiga, vimos un muy buen comportamiento de la compra de vivienda prioritaria y vivienda de interés social, y eso tiene que ver también con desde dónde estamos reactivando. Eh, en el caso de transporte, vimos cómo se dinamizó mucho la compra de carro usado, la compra de moto y también todo lo que tiene que ver con la bicicleta como un medio de transporte, pero también como un medio de trabajo y algunos otros vehículos de transporte unipersonal como las famosas patinetas eléctricas. Entonces, claramente esta diapositiva lo que nos deja ver es ese proceso de reconfiguración del bolsillo. Un hogar colombiano que está tratando de regresar progresivamente a encontrarse con los gastos o a encontrarse con la forma de gasto como la tenía pensada. De hecho, este fin de semana nos sorprendemos con la noticia de que algunas franquicias de distribución de cine en Colombia, como Procinal, como Cinemark, están reabriendo nuevamente las salas, permitiéndole a la gente con aforos reducidos regresar a vivir la experiencia de consumo de cine. Y eso, en vías de entretenimiento, tiene que ver también con el ingreso de Disney Plus a Colombia y a América Latina como una alternativa de consumo de entretenimiento. No por algo nos sorprenden también las declaraciones en esta semana del alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, perdón, cuando nos decía que en Cali hay un montón de conciertos programados durante la feria, conciertos que no están cumpliendo con las normatividades. La feria de Cali viene y pues evidentemente para los caleños es un ícono de orgullo. Entonces, estamos viendo cómo se reconfigura el bolsillo nuevamente y cómo el consumidor regresa a encontrarse nuevamente con esos productos, bienes y servicios que considera que deben ser propicios para su bienestar. Y aquí era cuando yo les decía a ustedes que las decisiones de cada una de las ciudades evidentemente marcó un impacto importante dentro del comportamiento del gasto. Aquí estamos viendo una Barranquilla que fue la primera en entrar en números gruesos, muy dolorosos de cantidad de infectados, cantidad de decesos. Y hoy Barranquilla nos está reportando una variación en el gasto para el mes de octubre de más o menos un 3,1%. Un Medellín que ya también tiene un muy buen comportamiento y estábamos o venimos en los últimos años muy acostumbrados a ver a Medellín muy bien puesto dentro del jalonamiento del gasto y luego creciendo más o menos al 2,03. Una Bucaramanga que estábamos acostumbrados a verlo generalmente siempre más o menos de quinto entre las cinco principales ciudades y Bucaramanga también no solamente apoyado por el comportamiento del comercio en la reapertura, sino también por todo lo que tiene que ver con la industria que tiene alrededor, entre otros la industria de los hidrocarburos que recupera muy buenos precios de mercado, entonces vemos a una Bucaramanga recuperándose. Cali con un tamaño de mercado de 4,4 billones para el mes de octubre, hoy ubicada en terrenos positivos y con un gasto más o menos del 1,6. Evidentemente, nuestra gran preocupación, sin duda, sigue siendo Bogotá, una ciudad que maneja grandes niveles de desconfianza del consumidor. Pero además de eso, que en medio de la situación específica de los confinamientos más drásticos, pero evidentemente
una ciudad que se vio muy afectada en términos de desempleo, pues nos deja ver también un comportamiento de gasto medianamente por encima de la media, en un 0,8%, y con un tamaño de gasto, pues que evidentemente en proporción a su población alcanza más o menos el 22,7 billones de pesos. Eh, Ahora, hablaba de las decisiones de los burgomaestres específicamente porque ahí ahí podemos empezar a encontrar una serie de diferencias particulares entre las ciudades intermedias y las 5 ciudades principales. En el caso particular de las ciudades intermedias, y cuando hablo de las ciudades intermedias, estoy hablando de ciudades como Manizales, Neiva, Pereira, Montería, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena y demás. Ahí empezamos nosotros a ver en el mes de octubre unos mejores comportamientos e inclusive en medio de toda la situación que ha habido el país, las ciudades intermedias tienen en términos generales un mejor comportamiento que las 5 principales ciudades. Esto, como se los decía, tendrá que ver con el comportamiento de los confinamientos, pero también con el comportamiento del gasto en términos generales, por ejemplo, de bienes durables. Y claramente no son las mismas condiciones de movilidad, no son las mismas condiciones de distancia, tienen una forma de vida distinta y una canasta de gasto que hace que evidentemente puedan tener una mejor forma. Ese es el panorama de Colombia. A eso nos vamos a ver abocados por lo menos de aquí a lo que nos resta siendo hoy 25 de noviembre. Estamos a un mes de celebrar Navidad, entonces pues esperamos que estas semanas, además con fenómeno de la niña, con vendavales en el Caribe y con todo lo que nos allega, esperamos que pueda dejarnos de aquí a final de año por lo menos un ajuste de caja para la industria y para el comercio que bien lo necesita. Juanito, es tu momento del forecast. Bueno, entonces vamos a hablar del forecast. ¿Qué es lo que estamos viendo para el próximo año? Pues para el cierre de este y el próximo, porque pues Samir Antonio ya nos dio unas pinceladas, pues eso como lo aterrizamos en números. Entonces, de nuevo la advertencia. Pues estos números son a partir de lo que sabemos hoy y creo que nos hemos dado cuenta en medio de toda esta cosa que el mediano plazo es un poco más complejo, porque pues mediano plazo cualquier cosa puede cambiar. Entonces, cosas que nos toca tener en cuenta. El otro año hay que hacer una reforma tributaria, no hay nada que hacer. Yo les planteaba, nuestros gobiernos están endeudados, esa plática hay que recuperarla, así que la reforma tributaria. Vamos a ver qué tanto meten con el IVA, extensiones, pues toda esta cuestión de las reformas tributarias que hacemos cada 2 años en nuestro país, solo que pues en este caso se volvió más complejo. Segundo, el clima, el hecho de tener este fenómeno de la niña que estamos viviendo ahora, que lo que se plantea es que se extienda durante el primer trimestre del próximo año, también nos lleva a decir, bueno, creo que llueva es bueno cuando pensando en la sequía que habíamos tenido el año pasado y los embalses bajitos y toda esa vaina, pero el exceso de lluvia también, por un lado, termina generando unos problemas como los que hemos visto a lo largo de todo el territorio nacional. Eh, el tema de Chocó, el tema de norte de Santander, deslizamiento que hubo esta mañana en Antioquia. Es muy difícil porque los efectos del clima nos dan cada vez más duro. Toca empezar a plantearnos hasta dónde va a terminar llegando la cosa. Este año sí vamos a tener la temporada de huracanes más activa en la historia de lo que se conoce. Imagínense ahí sumando todas esas cosas en medio de una economía que está lenta, complicada, toda esta vaina que pues, Samir Antonio le planteó. Segundo, tercero ya, política, vamos a entrar en un año preelectoral y el hecho de tener un año preelectoral va a terminar generando de nuevo unos altísimos niveles de polarización, si es que no hemos permanecido ahí siempre. Entonces, la polarización no es tan chévere, además unas discusiones entre mandatarios locales con el gobierno nacional y esa pelea pues obviamente va a terminar también afectando a los hogares, porque de una u otra manera todo termina conectado con la política. Cuarto, el tema del salario mínimo. Va a ser una discusión muy complicada. Fede Desarrollo salió estos días a decir no debería subir más del 2,5%, entre el 2 y el 2,5%.
Y pues tenemos unos precios que lo planteaba Samir Antonio, estamos más o menos, vamos a terminar el año más o menos en 1,8, 1 y tantico. Em, Eso significa que el salario, ya, como siempre, está amarrado a IPC más productividad y este año productividad pues va a ser muy poquita. Probablemente lo que se dará en términos de discusión será muy compleja porque los sindicatos han pedido hasta 15%, que es una cosa es muy alta pensando en esa oferta que ya se ha mostrado. Así que vamos a tener una discusión difícil y obviamente eso va a significar más o menos plática para los hogares. La movilización social también se los había planteado. En Colombia está en pausa. Vamos a ver cómo se sigue moviendo a lo largo del próximo año, sobre todo porque hay que tener en cuenta que muchos de los subsidios que el gobierno eh, desarrolló para mitigar la pandemia, pues tendrán que empezar a cortarse porque no es fácil mantener esos niveles de subsidio. Y pues aún con altos niveles de desempleo y toda esa vaina, probablemente terminemos viendo movilización social todavía un poco compleja. Biden, pues vamos a tener presidente nuevo de los Estados Unidos, vamos a ver cómo es la elección, vamos a ver por dónde se centra más en los años que vienen a futuro, pero pues este 2021 todavía nos trae un poco esa inquietud y la vacuna que no sabemos si va a llegar, cuándo, cómo, dónde, pero pues ese también es un tema del que ojalá la cosa fluya de la mejor forma posible y para cerrar, hombre, claro, es un poco exagerado pensar en ovnis, pero pues el año pasado no sabíamos que iba a tener una pandemia que iba a parar el mundo. Cualquier cosa puede pasar y estamos en un mundo con unos niveles de cambio muy importantes. Entonces, estas son las ideas de lo que estamos planteando. Con digamos, con un previo que me parece importante. Si hay una certeza que tenemos hoy, es que nos vamos a equivocar. Ningún modelo de los que teníamos funcionó, nos tocó desarrollar modelos nuevos, aproximaciones nuevas, combinaciones, porque evidentemente todo este golpe terminó reventando todo lo que existía. Este es un ejemplo de lo que podemos estar viendo en educación, que al final lo que nos muestra es la gráfica que les presentó Samir sobre los 8 grandes grupos, tiene una particularidad y es, pues todos los que crecían mucho se frenan y todos los que están cayendo mucho se aceleran. Entonces, es lo más parecido a la descripción que puedo darles, es que esta nueva normalidad termina siendo cada vez más parecida a la normalidad de antes en términos de formas de desembolsar. Lo que pasa es que sí hay categorías más golpeadas, educación va a estar muy golpeada, pero va a recuperar una senda interesante. Y esa senda interesante básicamente va a terminar mostrándonos como si no hubiese habido, mejor dicho, como si hubiese seguido creciendo de la forma normal más allá del golpe que vamos a tener este año. Entonces funciona. Estamos viendo este año una caída cercana al 1%, total de educación cierra 2020 y el próximo año crecimientos que pueden estar sobre el 6 o 7%, básicamente por cuenta de la necesidad de tratar de volver a la senda que teníamos antes. Una cosa diferente, que es la siguiente, es la que podemos ver en la categoría de vivienda. ¿Por qué? Porque vivienda creció un montón. Samir Antonio les hablaba de las compras de búnker, todo lo que significa la compra de artículos para el cuidado del hogar y el gasto en servicios públicos. Entonces, pues eso fue un crecimiento muy alto, pero pues empezó a frenarse. Básicamente ahí lo que estamos viendo es el freno se da a lo largo de todo este segundo semestre del año. Entonces vamos a terminar con un crecimiento acumulado total del 3 o 4%. Y el próximo año una desaceleración creciendo para el 1,7, que pues es bueno porque al final estaríamos hablando de que no frenó la categoría, no se contrajo a pesar de los grandes crecimientos, pero no podemos mantener la idea de que pueden crecer tanto todo el tiempo. Evidentemente se hace imposible. O el caso de electrodigital, que sí es uno de los complejos, además porque yo creo que este es uno de los que nos refleja un efecto que va a ser un efecto muy extraño el próximo año. Entonces, probablemente el cierre de este año electrodigital termine presentando una caída del 18. Y uno dice, madre, pues es mucha platica. Pues es que de verdad, mucha platica que dejó de estar en las empresas que venden productos de este tipo. Pero el próximo año un crecimiento del 23, 24%.
Cuando empezamos a hacer los numeritos, como abril fue tan malo, por ejemplo, desde el punto de vista de tarjetas de crédito, abril trajo una caída del 53% este año. El próximo año todas las proyecciones terminan dando unos crecimientos del ciento y pico por ciento. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le ocurre? No, pues es que si yo tenía este año 100 y cayó el 50, pues al final el próximo año el punto de comparación va a ser 50. Con que crezca a lo mismo que había este año, pues vamos a tener un crecimiento del 100%. Es mucho lo que estamos viendo aquí. Al final este 2020 en esta categoría nos va a presentar una caída del 18 con una proyección para el 2021 del 20 y piquito por ciento. Ahora, estos son los números grandes. Entonces los números grandes tienen, por un lado, PIB. Listo, entonces el PIB va a rebotar. Sí, pero este año va a caer más o menos el 8, es lo que se plantea. Si este año cae más o menos el 8, la situación va a ser la siguiente. 2019 producíamos 100 cosas, este año vamos a producir 92, y si el año pasado crecemos un 4, pues el próximo año vamos a producir 96. Es decir, la recuperación del PIB a los niveles de 2019 probablemente nos tome por lo menos hasta el 2022 si nada extraordinario ocurre. Eso no va a pasar en todas las categorías. Solo desde producción, lo que significa restaurantes y hoteles probablemente necesite 2, 3, 4, 5 años para recuperarse a los niveles de 2019, porque evidentemente es de las categorías más golpeadas. Inflación, vamos a tener probablemente un pequeño repunte, pero va a permanecer dentro del rango meta del Banco de la República, entre el 2 y el 4. O sea, nada debería ser demasiado extraño, a menos de que tengamos unos efectos muy complejos de clima que serían los que afecten más alimentos, como lo vimos en el año 2010 cuando tuvimos el último gran fenómeno de la niña en el país, con la ruptura del canal del dique y todas esas cosas extrañas que fueron complicadas. Y el gasto, entonces, ¿qué estamos viendo en gasto? Lo que vamos a terminar, lo que nos muestran los números hasta ahora, es que probablemente este año no terminemos cayendo. Probablemente crezcamos un 0. Eso, digamos, en términos estadísticos es cierto, pero en la práctica no. Si la población crece al 1.13% y el gasto solo crece el 0, pues el gasto no crece, pues evidentemente estamos cayendo en términos per cápita. Y ese es un tema importante. La recuperación per cápita en Colombia a los niveles de 2019, nosotros calculamos que pueden tardar con lo que tenemos previsto, más o menos entre 24 y 36 meses. Entonces, en el mercado, 0. Y no va a caer más, básicamente, por los altísimos crecimientos que tuvimos durante enero, febrero y marzo, crecimientos del 7, la pequeña recuperación de junio y lo que vimos en este octubre. Porque es muy posible que los números de marzo, de noviembre y de diciembre, pues no sean la locura. Es muy difícil, como amigos. Pues si el año pasado tuvimos crecimientos altos de la década, también es cierto que pues al compararnos con esos numeritos va a ser muy complicada la cosa. Es un crecimiento del 0. Y un año más o menos un 3% de recuperación, que nos va a terminar diciendo, bueno, salimos del hueco. Un crecimiento malo, pero tampoco es la locura, y tampoco podemos esperar que sea la locura. Lo que nos ha mostrado esta cosa, este crecimiento lento, esta recuperación lenta, es que es un camino que nos toca ir andando. Entonces, yo lo planteo de esta manera para cerrar, pues para darle paso al panel. El gobierno en este momento está endeudado y el gobierno pues, no puede gastar tanta plata como quisiéramos para reactivar la cosa. Esa es la verdad. Y probablemente las medidas que tome son las medidas contracíclicas clásicas, es decir, altos gastos en infraestructura, pues para que se mueva ya empleo y se mueva la platica y todo eso. Pues eso toma tiempo. Y eso nos lleva o nos plantea un reto que yo creo que es importante. Para que esta cosa funcione y para que de aquí en adelante las cosas sean cada vez mejores, esto depende de nosotros, de nuestras empresas, de nosotros consumidores y de la relación que construyamos ahí. No es un asunto de vender por vender, es entender cómo puedo entregar un poco más de valor, cómo el valor que entrego realmente me puede generar unas ganancias suficientes para recuperar puestos de trabajo y seguir con lo que nos toca de aquí en adelante, porque está en nuestras manos, en las de nadie más. Podemos esperar mucho del gobierno, por eso que les digo, y pues no va a venir Salvador y nos va a dar plata para que la cosa funcione. Entonces está en nuestras manos y yo creo que desde ahí es de donde tenemos que partir, diciendo, bueno, lo más difícil ya pasó.
Ahora, de aquí en adelante, somos nosotros los que vamos a terminar llevando el comportamiento del gasto de los hogares en el país hacia terrenos mejores para todos. Y ya con eso terminó el forecast, mi querido Negrito. Bueno, Así les doy espacio para Juanito. que ustedes hablen cosas importantes. Sí, pues yo creo que démosle paso, estaba pendiente de preguntas en el chat, igual vamos a tener un momentum posterior para efectos de generar algunas preguntas también para nuestros panelistas. Entonces, no sé si a este punto y ahora tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, chisme o demás. Eso también eso no hay Ah, no, no, problema. también, claro, Eso el está QRS también recibieron. sí, Bueno, yo creo que nos pensé. vamos entonces con nuestro panel, saludando a nuestros panelistas inicialmente y también de parte de la universidad, agradeciéndoles su presencia en la noche del día de hoy o en la tarde noche del día de hoy. Em, pues nada, doctor Luis Felipe, doctor Carlos Andrés, doctora Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta tarde noche. Eh, Y bueno, yo creo que empecemos la conversación, Jorgito, no sé tú qué opinas, pero empecemos la Y, conversación, si quieren, con una pregunta gruesa que me parece que es interesante, particularmente entendiendo el rol de la Cámara, entendiendo un poco también el rol de la Secretaría de Desarrollo Económico y en este caso, muy especialmente la Subsecretaría de Cadenas de Desarrollo Económico. eh, y también entendiendo el rol de Impulsa, ¿cuáles consideran ustedes que terminan siendo los grandes aprendizajes que le quedan a las organizaciones en medio de esta situación que vivimos? Quien quiera, si quiere, empezamos con usted, doctora Tatiana, Bueno, para el raro acto diferente de las mujeres primero. bueno, muchas gracias por la invitación a este panel. Un saludo a todos los que en este momento se encuentran conectados a este foro después de la excelente presentación de Radar frente a las perspectivas de consumo del país y de nuestra ciudad. Frente a la pregunta de cuáles como los principales aprendizajes que le quedan a estas organizaciones en medio de esta pandemia y de esta de esta condición que nos tocó vivir en este momento, pues yo creo que evidentemente es lograr que la organización sea una organización que tenga la capacidad de adaptación y respuesta a esos momentos de incertidumbre. Doy el caso de mi secretaría. Al comienzo de año teníamos digamos, unos planes, unas metas, y en medio de la pandemia nos tocó no cambiarlas, digamos, nos adaptamos más bien a esta normalidad y a generar más bien un plan de choque en esta crisis, sino no cambiarlas, sino más bien nos ajustamos. Es un tema de ajuste y de adaptación y a estas condiciones. Creo que al comienzo pensábamos que esto duraba, no sé, un mes, 2 meses. Resulta que ya yo creo que las perspectivas son que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y esa es como la principal, creo que aprendizaje. Creo que las organizaciones tienen que trabajar en esa capacidad de adaptación. Y finalmente, la importancia de la tecnología de ahora en adelante para desarrollar nuestras organizaciones. Creo que la tecnología, sobre todo la alcaldía, nos permitió atender a las poblaciones a las cuales nosotros, como misionalidad y función, tenemos que llegar y estar en permanente contacto con estos equipos de trabajo y los respectivos grupos de interés. Entonces, creo que en el mismo sentido, para el resto de las organizaciones, es muy importante que utilicen la tecnología y que hagan esa transformación digital tan necesaria. No, gracias. Doctor Luis Felipe, buenas noches, buenas tardes. Hola Justo aquí Samir, estoy. qué gusto ¿Cómo va saludar. todo? Bien, muy bien, qué chévere ver en el panel. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Carlos, Hola. qué gusto saludarle. Carlos Pérez también, qué gusto verte, hombre.
y a todos los que están conectados hasta ahora, y también ahorita a la conferencia de Radar. Bueno, yo me uno a las palabras de Tatiana, muchos aprendizajes creo que quedan de esta época. Yo primero, el primer aprendizaje que diría, y creo que eso es transversal a cualquier sector, es la forma de trabajar. Aprendimos que podíamos trabajar en trabajo remoto, ¿sí? Sin que ello impactara de forma negativa la ejecución del propósito de cada una de las organizaciones que representamos. Eso sería lo primero. Lo segundo, la aceleración colaborativa. Creo que hoy estamos trabajando de manera más colaborativa. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Genial. Donde cada vez más los tiempos se reducen, donde aprendimos a trabajar rápidamente y claramente desde el gobierno, yo creo que es la época donde más decretos se han sacado a una velocidad increíble. Creo que abrazamos nuevos escenarios digitales, entendimos el e-commerce. El año pasado, en marzo, el país estaba en un 8%, hoy estamos más del 30%. Significa que encontramos nuevas palancas para potenciar la manera de hacer negocios y se le dio la cabida a los marketplaces digitales, a las ferias digitales, cogieron una fuerza, una atracción impresionante. Asimismo, creo que las empresas entendieron la importancia de digitalizar sus procesos. A nosotros nos tocó vivir un impulso. Muchos de nuestros programas pasaron a ser digitales de la noche a la mañana y sin embargo mantuvimos el estándar y funcionó. De alguna manera se cambió el chip en referencia a temas digitales. Yo creo que esta nueva realidad pues, nos permitió que podíamos estar igual de cerca, que si bien es cierto, estábamos pasando por un momento de mucha transición, no existía distanciamiento social gracias a la tecnología. Y dos temas más, yo creo que hay un tema de plasticidad organizacional. Creo que muchas organizaciones supieron adaptarse a esta nueva realidad y cerraría diciendo que la situación de la pandemia volvió a romper paradigmas organizacionales y personales. Creo que a mí me encanta una frase que decía el presidente de Confama, David Escobar, que decía que se estaba viviendo una época no solo de reinvención personal, sino de reinvención espiritual. Y yo creo que de alguna manera aprendimos a vivir con menos. Entonces también hoy hay un cambio de chip en los comportamientos humanos, en la manera como enfrentamos la realidad. Sería eso como entrada, Samir, lo que podría decirte. Adelante. Pues me parece muy interesante. De hecho, cuando hablabas, y probablemente va a ser un tema que vamos a tocar ahorita, hablas de e-commerce. Nosotros sí vimos, claro, vimos dos momentos particulares. Para nosotros, desde el gasto de los hogares, el consumo electrónico puede llegar a pesar más o menos 2.4, 3.1, inclusive cuando uno se aproxima, por ejemplo, a lo que está pasando hoy en muchas zonas comerciales. San Andresito, San Victorino, El Hueco, Los Paisas y todo este ecosistema como de zonas comerciales hoy se está desplazando a Instagram, a Facebook, utilizando los bolsillos digitales, Nequi, bueno, en fin, toda esta dinámica. Y sí vimos con sorpresa la importancia que empezó a tomar a la hora de encontrar soluciones en términos de consumidor, pero sé que el doctor Carlos también tendrá cosas para contarnos. Entonces, Doc, buenas noches, bienvenido. Samir, buenas noches y muchas gracias por la invitación a la universidad y a Radar. Un saludo especial a la subsecretaria Tatiana y a Luis Felipe también, por supuesto. Hola, Carlos, qué bueno verte. La respuesta, no, pues sumarme a lo que ya mencionaron Tatiana y Luis Felipe, solamente hacer énfasis en el gran desafío de la transformación digital. En distintas ópticas, no solamente en tener mejor infraestructura al interior de la organización, sino el poder aprovechar de manera más inteligente las herramientas de analítica y de procesamiento de información en las organizaciones grandes y medianas. En el caso de las organizaciones medianas y pequeñas, lo que nosotros hemos visto con las empresas con las que trabajamos en la Cámara de Comercio de Cali ha sido una gran demanda por lograr procesar esa información, por lograr entenderla y materializarla y convertirla en insights relevantes en medio de una crisis. Y también lo más relevante que mencionó Luis Felipe para nosotros fue un aspecto de la importancia del trabajo colaborativo en las empresas, pero además de lo que mencionaba Luis Felipe, entre las empresas. En los meses de marzo, de abril y de mayo, una de las cosas más valiosas que yo siento que he hecho en mi vida profesional fue ayudar a empresas de distintos sectores en Cali y en el Valle del Cauca a lograr conectarse ágilmente con otras empresas de la región y del país para lograr abastecerse de lo que en ese momento era escaso o era un insumo nuevo y ellos desconocían cómo procesar o cómo evaluar. En ese momento, las instituciones
de apoyo a la competitividad. Entre ellas, las cámaras de comercio cobraron una gran importancia en la agenda de reacción del país ante la crisis en la que nos encontramos, porque quienes teníamos esa información a la mano éramos las cámaras de comercio. Era aquí, ¿quién tenía este insumo que yo estoy buscando? Al final, muchas empresas terminaron dándose cuenta de que esa información era valiosísima, y pues yo creo que en la agenda de aquí en adelante de todos esas organizaciones que pasaron por esa crisis, es decir, todas, creo que quedó en su cabeza que es muy importante estar muy bien conectado y al menos tener muy claro dónde está toda la información relevante para la industria en la que yo participo. Creo que esos tres serían los puntos relevantes que creo yo se transformaron gracias a la crisis que empezamos a vivir desde marzo y seguimos viviendo. Sin duda, claramente, digamos que ahí hay varios temas muy interesantes y ahorita el doctor Luis Felipe nos decía, oye, encontramos trabajo colaborativo, plasticidad organizacional y evidentemente la discusión empieza a meterse un poco sobre la importancia que empieza a tener el análisis de datos y la toma de decisiones a partir de los datos. Y claramente lo que nos decía Tatiana es, durante todo este proceso, una de las cosas que logramos entender es la importancia de la tecnología y de empezar a tecnificar procesos. Mucha de la teoría organizacional a nivel mundial termina diciéndonos, mira, la tecnificación de procesos debería llevarnos a mejores condiciones de competitividad. Entonces, y hablando de competitividad con Impulsa, que me parece que es un tema bien interesante, ¿cómo está viendo el gobierno nacional esa transformación para el mejoramiento de la competitividad del país? ¿Cómo podemos aprovechar este momento para ser más competitivos y mejorar el posicionamiento del país o el posicionamiento de una región como el Valle del Cauca en temas, por ejemplo, como la exportación? Muchas gracias. No, pues es que hoy estamos viendo, ahorita escuchaba Radar y también y soy muy respetuoso de las cifras y todo, pero tampoco el año nos imaginábamos una pandemia. O sea, cada año viene con sus sorpresas, ¿no? Entonces, curiosamente, puedo decirte muchas cosas. Estamos trabajando muy de cerca con la Cámara de Comercio de Cali para apalancar a partir de lo que la Cámara hace, que es escalar empresas, escalar pymes, escalar emprendimientos. Tenemos un proyecto llamado Hacer la Región y estamos aprovechando esa capacidad que tiene la Cámara para impactar otras 8 cámaras del país, con lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Cali. Este año hemos logrado acelerar 300 emprendimientos de alto impacto. ¿Sí? Primera gran noticia. Lo siguiente, encadenamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos trabajando con otras entidades también del Ministerio de Comercio y también del gobierno para generar esas nuevas posibilidades. Por ejemplo, con ProColombia tenemos un proyecto llamado Fábricas de Internacionalización y nuestro reto es que 440 empresas puedan exportar este año, lo que queda, pues que arranque el proceso en 2021. Entonces, eso está pasando. También destaca el programa de Colombia Productiva. Yo no me quiero meter en terrenos de mis colegas, pero el proyecto de fábricas de productividad creo que es un proyecto que lo ha hecho bastante bien. Y puedo hablar solo desde la orilla de Impulsa. Nuestra orilla son 3 temas. La aceleración empresarial, inclusive en estas épocas de crisis, hemos logrado acelerar 1.200 emprendimientos en cuestión de año y medio. Perdóname, Luis Felipe, recuérdame ese número que me parece súper interesante. 1.200 emprendimientos en esta época, ¿sí? En términos de aceleramiento. Aceleración empresarial. En temas de escalamiento empresarial, este año pudimos escalar 40 empresas, ¿sí? Ok. Pues yo soy consciente que los números son duros, que la situación está difícil, pero hay gente que asume retos y asume lo que tú dices, abraza la tecnología. Hoy tener una oportunidad como tener un TLC con Israel nos abre un mundo de oportunidades que estamos abrazando en muchos temas, manufactura avanzada, en salud digital, en servicios, en N temas. Ahorita estamos trabajando un reto, de hecho recientemente firmamos un MOU con la Autoridad de Innovación de Israel para trabajar en temas de clean tech entre organizaciones colombianas y empresas israelitas. Entonces, en términos de competitividad, pues están pasando cosas. Voy a recapitular varios puntos. Primero, la implementación de plataformas de e-commerce. Creo que eso se ha escalado en el país. ¿Y eso qué significa? Que ya estamos a un clic de distancia.
Desde Impulsa tenemos un programa muy bonito que se llama Impulsa tus ventas, que es una alianza que tenemos hoy también con otra universidad, y lo que estamos buscando es implementar un consultorio electrónico en donde esperamos llegar a 2.000 personas en temas de e-commerce y, por supuesto, apoyar a 150 MIPYMES que estén interesadas en implementar estas buenas prácticas de comercio electrónico, marketing digital, para posicionar y hacer marketing en empresa. Ese es un tema. El otro que también es fuerte con Cali y con la región, los temas de clúster. Estamos trabajando los temas de clúster con Cali. Yo creo que para nosotros desde Impulsa, Cámara de Comercio de Cali, Alcaldía, la Gobernación, están pasando cosas increíbles. Ahorita, para darles otro ejemplo, el 15 de diciembre vamos a inaugurar 2 sedes de Semprende, el gran ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Una con la Universidad del Valle, con el apoyo de varias universidades, de la Gobernación del Valle, con el apoyo también con la Cámara de Comercio de Cali, vamos a abrir otra sede. Entonces, pues estamos viendo hoy un país que, lo que decía ahorita Tatiana, y me uno a las palabras de Carlos, que nos estamos articulando cada vez más. Creo que ese es el reto. En medio de la crisis, yo no hablaría como que el gobierno es un actor aparte. Deberíamos funcionar verdaderamente como un bloque: Estado, empresa privada, academia, sociedad. Y en la medida que actuemos en bloque, no estamos mirando este partido desde diferentes orillas. Entonces, pues yo soy muy respetuoso de las posiciones, pero soy un optimista. Solo quiero expresarte que veo otro escenario. Y te voy a decir otra cosa y cierro con esto. Esta es la época que más capital de inversión ha levantado los emprendimientos colombianos. La época que más han levantado, más de $1 billón. $1 billón. Increíble. Es decir, nos la estamos creyendo, estamos viendo otros ecosistemas, estamos viendo a Y Combinator, a 500 Startups, estamos viendo a otros ecosistemas a traer recursos para el país, nos la estamos creyendo. Entonces, ¿eso qué indica? Yo no sé, pero, no sé, una aceleradora holandesa con presencia en Colombia, Rockstar, me decía, 29 países vinieron a ser acelerados en Colombia, más de 2.000 emprendimientos del mundo se presentaron en Colombia, Rockstar. ¿Eso qué está indicando? Pues que hay unas condiciones de ecosistema, que la dinámica, siendo difícil, pues los colombianos estamos generando un proceso de integración. Entonces, pues yo creo que eso es parte de la competitividad, Samir. Y ya con eso te doy la palabra para escuchar a mis colegas del panel. No. Y te lo preguntaba fundamentalmente y básicamente porque quizá una de las cosas con las que más doy lata cuando estoy con mis estudiantes de maestría y de especialización, una de las cosas que tiende a suceder, por ejemplo, en el aula mucho, es que yo llego a hacer una maestría con el propósito de mejorar mis condiciones laborales o de mejorar mis ingresos, y es un laboratorio fantástico para meter el bichito y decirles, hey, el emprendimiento es una alternativa. A mí me da miedo, no importa, mira lo que está pasando en el mundo y mira lo que está pasando con nosotros. Entonces me parece supremamente interesante que hayas puesto el tema sobre la mesa, básicamente porque sí que aquí también hay empresarios, emprendedores, nos están viendo por Facebook Live. Entonces por eso había puesto ese elemento ahí específicamente. Y con eso también aprovecho para contarles una experiencia que tuve en en el Caribe Forum en Barranquilla, y ahí el director de la Cámara de Comercio de Barranquilla votaba un número que a mí realmente me dejó gratamente sorprendido. El tipo decía, mira, en este periodo de tiempo hemos visto el registro de 33.000 empresas nuevas en la ciudad. Claramente en medio de las condiciones en las que estamos, pues es un número que a uno le resulta, y es una variación de doble dígito con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces me dije, bueno, preguntémosle a la Cámara de Comercio de Cali, a ver, y contrastemos un poco esa realidad con cómo lo está viviendo Cali y el Valle en términos de creación de empresa, cómo vemos la fluctuación del tejido, cómo están ustedes viendo este proceso, doctor Carlos Andrés. Samir, la cifra para el caso de Cali, nuestra jurisdicción, que es más pequeña que la de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Sí. Porque el Valle es un departamento de ciudades. Nosotros tenemos 7 cámaras de comercio. Es el departamento que tiene más ciudades con más de 100.000 habitantes y es el departamento con más cámaras de comercio por ello. En nuestro caso, ese número es de 18.000 empresas. A lo largo del año, con corte a septiembre, se han creado 18.000 empresas, lo cual representa una reducción frente al registro del año pasado. Sin embargo, a nivel nacional se ha registrado un mayor, un crecimiento del número de empresas nuevas. Nosotros esperamos al cierre del año cerrar con alrededor de
95.000 empresas registradas en Cali, que lo cual representaría alrededor de una reducción de 5% frente al registro que teníamos al 31 de diciembre de 2019. Pero al respecto, que nosotros tenemos está pasando algo en el mundo en medio de esta crisis, ¿no? Y es que esto ha generado un debate sobre la pertinencia, la relevancia y la magnitud que a veces se le entrega al emprendimiento en el marco de los países en vías de desarrollo. Y a veces confundimos el emprendimiento con la necesidad de autoempleo. Entonces, muchas empresas se registran en las cámaras de comercio son en realidad la respuesta de personas que al no encontrar oportunidades laborales ven en el emprendimiento de necesidad, en ese caso, la creación de empresa como una salida. La cifra con la que yo pues intento mostrarle esto a las personas siempre es la siguiente, es que el emprendimiento, por supuesto, es deseable, las empresas son deseables, son el motor de desarrollo de las sociedades, pero todos los días en Noruega el 99% de las personas madruga al trabajo, a ser empleados. Entonces, emprender en Latinoamérica, en los países en desarrollo, el afán por emprender y mostrar un mayor número de empresas a veces nos hace perder de vista que lo que necesitamos es organizaciones donde todos los días ocurra la magia en la que el talento de cientos de personas, ojalá, se combine de manera inteligente para crear valor. Porque el talento que puede crear una persona, un abogado o un odontólogo solo en su consultorio, pues es valiosísimo para la sociedad, por supuesto, pero ahí no ocurre la magia de la empresa. Una persona en un consultorio o jurídico o en un consultorio de un odontólogo, pues claro que está generando ingresos, claro que está generando empleo, es bueno para su familia y para la sociedad, pero los 150 odontólogos en una clínica odontológica tienen la capacidad de transformar de manera mucho más importante su realidad, su entorno, son más competitivos, crean valor, generan excedentes que hacen posible financiar la innovación, que hacen posible que ese emprendimiento pase de manera más rápida a consolidarse como una empresa de cualquier tamaño, que puede ser una mediana, una gran empresa o una gran corporación. Entonces, a nosotros no nos angustia tanto que en Cali no se esté registrando ese crecimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque la economía mexicana está mostrando un mejor desempeño relativo que el resto del país, lo cual explica por qué los caleños y los vallecaucanos no han tenido esa necesidad tan marcada como se ha registrado en otras regiones. Y que se hace evidente en el comportamiento del gasto de los hogares. Sí, porque claro. Cuando uno ve el comportamiento en el año de Cali, por ejemplo, evidentemente hay ciudades como Bogotá que tocaron números negativos muy importantes. Uno ve claramente que Cali entró en esos números negativos, pero que la salida de Cali fue mucho más rápida y que se ha mantenido en terreno positivo durante mucho más tiempo. Exacto. Lo cual es un indicador de que si hay una dinámica específica en el gasto, también podemos observar que esa dinámica específica en el gasto pues dinamiza y mueve ese territorio de lo comercial, lo industrial, lo empresarial, no solamente en Cali, pues, sino también en todo el Valle del Cauca. Samir, para que te hagas para que la gente se quede con una idea clara, en Barranquilla, la cifra que tomaste como referencia, la tasa de informalidad laboral ronda el 70%. En el caso de Cali está en el 50%. Es esa mayor informalidad en Barranquilla hace que las personas recurran al emprendimiento de subsistencia para poder sobrevivir. En Cali no es tan necesario como en otras ciudades. Ok, interesante. Sé que me voy a meter en un terreno espinoso a continuación, pero sin duda, y lo digo con muy buena onda, yo actualmente estoy a 2.620 metros sobre el nivel del mar, vivo en Bogotá, soy un rolo muy horneado, a mí me pasaron de temperatura y a veces suelo decir que soy un rolito con mucho flow. Y es muy chévere llegar a Cali, pero además era muy chévere montarse en un avión y llegar a Cali y ver un número importante de extranjeros llegando a Cali. Y una de las industrias que uno veía con muy buena movilidad era la industria del entretenimiento. Y como vimos,
pues los números de la industria no vienen tan bien y hasta ahora en este momento llegamos en gasto en bolsillo de los hogares a variaciones negativas del -23 y hoy, total país, estamos llegando más o menos al -7. Por eso quería preguntarle a la doctora Tatiana Zambrano, Doc, ¿qué decisiones está tomando el gobierno de la ciudad para dinamizar un poco la realidad de una Cali que evidentemente tiene una empresa fuerte, interesante, poderosa? Ya lo vimos con Carlos, pues digamos que tiene un tejido bastante chévere, no solamente Cali, sino Cali región, pero claramente el entretenimiento, los servicios de turismo y toda la magia que sucedía en ciertas zonas de Cali, pues asumo se está viendo un poco afectada por la realidad que vivimos. ¿Qué decisiones hay ahí y cómo estamos viendo ahí desde desarrollo económico la reactivación de este sector? Bueno, como tú dices, nos metimos en un debate espinoso porque precisamente en este momento estamos en un debate sobre la feria virtual. Ok, ¿Me escuchas? sí, señora. Y Señorita. me refiero a este debate espinoso porque, pues sí, en la ciudad se ha convocado como a un poco una resistencia frente a esto y llego a este punto porque es una de las decisiones que ha tomado este gobierno, Ujú. que es estos eventos y estos festivales tan importantes que tiene la ciudad, no dejarlos perder, así sea sacarlos adelante de manera virtual. Es una forma de incentivar el gasto público en este sector cultural y creativo. Nosotros estamos convencidos de que Cali es una ciudad creativa, que este es un valle de creatividad, como lo dice la Cámara de Comercio, y que tenemos que apostarle a él. Por lo tanto, la apuesta, por ejemplo, de Petronio fue una apuesta de media art, una apuesta televisiva, que buscaba que pasada la pandemia, primero que no perdiéramos ese escenario, este festival tan importante. Segundo, que podamos, a través de la virtualidad, poder generar esas conexiones de valor a nivel internacional, mostrar toda nuestra creatividad, todo este potencial que tiene nuestra ciudad y nuestra región, y así atraer para el próximo año, en un escenario post pandemia, muchos más turistas y mucho más inversión, demostrarle al mundo que Cali es capaz de producir eventos y festivales y shows de talla mundial. Y en el mismo sentido está la feria. La feria siempre ha sido para que solamente lo puede gozar el que está aquí en Cali. Y ahorita estamos haciendo una apuesta también de televisión, de internacionalización de nuestra feria de Cali, para que todo el mundo se antoje de venir a Cali en el 2021 y podamos tener mucha más dinámica. Y no solamente es eso, es no perder esa curva de aprendizaje que tienen nuestros talentosos artistas. Es también incentivar, porque muchos de esos talentosos artistas se preparaban todo este año. Digo, hablo de las escuelas de salsa, de los Claramente. bailadores, para la Feria de Cali. Y si nosotros le quitamos ese escenario, pues simplemente pierden esa curva de aprendizaje y pierden un año de creatividad, de ensayos. Y eso es como un deportista, es como un profesional de alto rendimiento, que simplemente si no entrena, si no tiene el incentivo, pues el talento se pierde y perdemos. Eso también hay que cuantificarlo. Los caleños, digamos, no cuantificamos cuánto nos cuesta y cuánto nos puede costar perder ese talento, perder un año de talento, perder un año de creatividad. Eso ha sido como una primera apuesta, darnos la pela desde el gobierno, porque estos escenarios y estos productos turísticos que nosotros teníamos, porque finalmente el Petronio, la feria y festival de salsa y los demás festivales, pues son un producto turístico que nosotros tenemos para exportar y para atraer inversión en estos sectores que son tan complejos. Y en un segundo instante tenemos también la apuesta a la alcaldía. La apuesta a la alcaldía este año es muy a incentivar el entretenimiento, el desarrollo de este sector, solamente, por supuesto, de la industria creativa y cultural de Cali, que aglomera no solamente a los artistas o talentos, sino también al sector gastronómico, sino también al sector turístico, que se benefician gran parte de estos desarrollos. Y es una apuesta en el plan de desarrollo, una apuesta de inversión muy importante para este cuatrenio. Nosotros tenemos uno de los programas de territorios que se llama Territorios Creativos más importantes del país, reconocido por el Ministerio,
El próximo 1 de diciembre tendremos al viceministro Felipe Buitrago viniendo a firmar la agenda creativa. Tenemos apuestas de áreas de desarrollo naranja en Cali enfocadas a estos sectores que nos dinamizan, a la salsa, al Pacífico, a estos sectores que nos dinamizan y la tecnología como parte de estos desarrollos culturales y creativos. Digamos, es como las apuestas que tenemos y lo que hemos venido haciendo frente al sector cultural y creativo y del entretenimiento. Bueno, mi doctora Tatiana, muchísimas gracias. Sabía que era un tema difícil, sé que es un tema difícil, sin duda. Ha estado en muchos de los medios de comunicación el debate con respecto a los sucesos en torno a la feria, pero pues claramente no podía dejar de lado un tema que evidentemente desde 2016 lo hemos visto creciendo en el gasto de los hogares en Colombia. Todo el gasto en entretenimiento en doble dígito creció, inclusive en el año 2016. Hoy es uno de los grandes afectados, y cuando vemos pues, que progresivamente viene creciendo dentro del bolsillo, pues evidentemente es una pregunta obligada para formularse en Cali. Ahorita hace un rato les preguntaba cuáles eran los grandes aprendizajes y ya aproximándonos quizá de golpe a un poquito al cierre, estando ya casi cercanos al cierre de toda esta conversación, quiero preguntarles desde tres perspectivas diferentes, desde la perspectiva de la Cámara, que tiene contacto muy importante con todo el tejido empresarial de la región, desde la perspectiva de Impulsa, que evidentemente ha consolidado todo un posicionamiento en el país alrededor de lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento, y claramente todos los temas asociados, y evidentemente desde las cadenas de desarrollo económico, y pensando un poco en quienes están aquí, pero quienes nos ven en Facebook Live, ¿qué consejo podemos darle a los empresarios en medio de lo que ustedes están viendo que puede ser 2021 para Cali? ¿Qué se debe llevar hoy un empresario en la cajita de herramientas, pensando un poco en la realidad que tiene pequeño, mediano y gran empresario, evidente? ¿Qué tiene que tener en la cajita de herramientas para, para vivir lo que va a ser 2021? Eh, Claro, nosotros proponíamos algunos temas en agenda como reforma tributaria, empleo, inflación, etcétera, pero desde ese conocimiento y desde esa expertise que tienen ustedes desde tres organizaciones diferentes, ¿qué consejos se deben llevar ellos el día de hoy? O donde Para quieran. a Tatiana, ¿puedo empezar yo? Dale, Carlos Andrés. Perfecto. Yo diría tres cosas pues, para optimizar el tiempo, las que a mi juicio son más importantes. Uno, algo que se me olvidó en la primera pregunta mencionar, la primera pregunta que me hiciste, es la importancia para las organizaciones, sobre todo las que tengan pues, las posibilidades del tamaño que corresponda, es la internacionalización. Este año las empresas se dieron cuenta de que la dependencia del mercado nacional pues, los hace vulnerables ante coyunturas como las que vivimos este año, que pueden estar asociadas a otro tipo de situaciones pues imposibles de prever, como los ovnis que mencionaban ustedes al principio. La importancia de los mercados internacionales y acelerar el proceso de internacionalización es algo que hoy las empresas le están pidiendo al gobierno nacional, a las alcaldías, a las cámaras de comercio, herramientas para poder acceder de manera más efectiva a esos mercados. Entonces, me atrevería a decir que a partir de ese síntoma de la mayor demanda por proyectos para la internacionalización que hemos recibido en la Cámara de Comercio de Cali, pues intuyo que las otras empresas deberían estar tomando atenta nota de lo que sus competidores quieren hacer. En segundo lugar, es algo, y voy a hablar bien del gobierno nacional y del gobierno municipal en ese sentido, y es lograr superar la percepción de que las instituciones del Estado no hacen lo suficiente por ayudar a las empresas. Eso es algo que nosotros en la mitad, en la Cámara de Comercio, como aliados de entidades del gobierno nacional y cercanos, por supuesto, a la alcaldía de la gobernación, a veces vemos como con cierta injusticia cómo se evalúa a esas entidades de gobierno nacional. ¿Por qué? Porque nosotros padecemos el lado bueno de la historia. Con Impulsa hemos ejecutado
muchos proyectos este año. Yo creo que este es el año que más proyectos hemos ejecutado en la Cámara de Comercio de Cali, cofinanciados por Impulsa. Y el problema que tenemos nosotros en la Cámara de Comercio de Cali es lograr llenar las convocatorias de empresas que quieran verse beneficiadas por esos programas de fortalecimiento empresarial en distintas entidades, no solamente de Impulsa, con el Ministerio para la Promoción de Exportaciones, con ProColombia para acceso a mercados internacionales, con Colombia Productiva para invertir en maquinaria y mejorar condiciones de productividad. Entonces, las empresas de todos los tamaños pueden encontrar esas herramientas en esos programas de desarrollo empresarial. No solamente a través de las cámaras de comercio, nosotros somos un importante canal de ejecución de esa agenda de desarrollo productivo en el país, pero otras entidades como cajas de compensación e incluso los gremios también ofrecen esos programas de desarrollo empresarial y muchas veces los empresarios en su afán del día a día no voltean a ver toda la oferta institucional que hay para ellos y que les puede ayudar a resolver los problemas que aquejan. Y finalmente, para no extenderme, es recalcar la importancia como mensaje hacia futuro, es la importancia del trabajo colaborativo entre empresas. Eso no ha pasado solamente en Cali y en el Valle del Cauca, sino que las agendas de clústeres de todo el país han permitido que las regiones que estaban mejor preparadas en términos de sus agendas de clúster han mostrado mejor capacidad de reacción para poder atender la crisis que hemos enfrentado a lo largo del año. ¿Por qué? Porque los clústeres generan conocimiento entre las empresas que se puede procesar de manera inteligente para encontrar quién tiene lo que yo necesito o quién puede ser mi aliado para la implementación de algún proyecto. Se quedarán seguramente muchas cosas por fuera de mi respuesta, pero creo que Tatiana y Luis Felipe deben tener puntos muy importantes como recomendaciones para las empresas. Sin duda, totalmente. Creo que por eso cuando hablábamos con Jorge de esta conversación decía, creo que hay muchos temas muy interesantes, todos por tratar y evidentemente el tiempo no es el mejor amigo, pero sí creo que nuestros estudiantes, los pequeños y medianos empresarios que están en Facebook Live y quienes nos escuchan y nos ven, pues evidentemente lo interesante de este tipo de espacios es que se lleven cosas en su caja de herramientas para tomar decisiones en sus organizaciones. Doctor Luis Felipe, si quiere, me juego con pase en la mitad. Muchas gracias, Samir. Pues no, muy agradecido con Carlos. De verdad, Carlos, gracias por tus palabras. Sí, efectivamente, yo también tengo otra perspectiva del sector empresarial. Claramente está claro que fue un año absolutamente retador para todo el país, pero también hemos visto que le hemos podido ayudar a mucha gente. La estrategia Cluster ha sido una de ellas. De hecho, este año tuvimos el evento InCluster digital. De hecho, hoy nuestros anfitriones fue la Cámara de Comercio de Cali. En ese evento se reúnen los más de 90 clusters del país a compartir buenas prácticas, a contarse historias, a aprender, a hacer workshops. Fue un éxito de taquilla. Y ahí hay una palabra fuerte dentro de lo que dice Carlos, es definitivamente tenemos que colaborar, y un clúster de café le puede enseñar a un clúster de metalmecánica, y un clúster de metalmecánica le puede enseñar a un clúster de salud. Es un tema de mentalidad, diría yo, de mentalidad y cultura empresarial, y creo que los clústeres es una estrategia muy fuerte. Lo siguiente es, hay que apostar a la innovación, hay que creérsela. Tenemos 2 programas en Impulsa que son bellísimos, uno que se llama Megaí. Ya tuvimos una cohorte que graduamos, son 111 empresas, acabamos de graduar una cohorte de 60 empresas, donde nos sentamos a trabajar desde hace un año a desarrollar nuevos proyectos de innovación, diferentes de su core. Es con lo que saben hacer, ¿qué más pueden hacer? O qué otros nuevos modelos de negocio se pueden meter. Voy a darles un caso famoso. Frisbee montó una empresa logística. ¿Sí? El tiempo dijo, con el poder de la data que yo tengo, yo puedo montar una agencia de marketing digital. Una empresa llamada Smart Films de economía naranja, que hace cine por celular y hace un concurso nacional. Gracias a esta época, ahora están 3 países. Entonces, las oportunidades están allá afuera, pero hay que atreverse a pensarlas, hay que atreverse a creer es crear. Y cuando uno quiere crear, hay que abrazar ese cambio. Entonces, yo creo que hay que apostar a la innovación. Eso es lo primero. Y a ver las oportunidades. Estoy convencido de eso. Y aún las crisis son oportunidades. O sea, estamos en la era donde se han producido más tapabocas en la historia de la humanidad, donde pasan cosas. Yo creo que es la época que más gel se ha vendido en la historia, o más tapetes para limpiarse los zapatos. Hay nuevos negocios que están allá afuera en medio de estas situaciones.
eso es por dar las generalidades, pero hay cosas que cambian la dinámica del entretenimiento, de la salud digital. La salud digital creció exponencialmente con AstraZeneca, con un emprendedor antioqueño llamado Coco, un emprendedor de salud digital, y con otra universidad, la Universidad del Bosque, creamos una IPS digital y atendimos a otras 30 IPS. Y esto pasó en épocas de pandemia. Entonces, las oportunidades están. Entonces, abrazando lo que dijo Carlos, lo primero es la estrategia clúster, pero desde el trabajo colaborativo. Segundo, apostar la innovación y la tecnología como medio y no como resultado. Quiero explicar eso. Hoy estamos viviendo una era donde las industrias 4.0, para contarte algo, acabo de salir de un panel ahorita en la tarde con el SENA, la cantidad de cursos que tiene el SENA en Industrias 4.0 gratuitos. Nosotros, con Creana, 100.000 cursos. La gente de Huawei donó 3.000 becas en Industrias 4.0 al país. ¿Sí? Entonces, el conocimiento está. Ahí tenemos un reto como país de aprender a programar, de aprender a abrazar estas industrias. Y lo que hemos visto, el año pasado hicimos una investigación de Industrias 4.0 con 33 pymes, y es que las empresas que abrazan las Industrias 4.0 empiezan a tener mercados exponenciales, capital exponencial. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Hoy el conocimiento está al alcance de todos y podemos hacerlo. Entonces, yo no sé, estoy viendo otro mundo donde definitivamente lo que necesitamos es foco y disciplina y no dejarnos concentrar. Sí, el momento es duro, genial, pero hay conocimiento, hay oportunidades. Y cerraría con esto, Samir, la ley de emprendimiento. Creo que soy optimista por la ley de emprendimiento. Hay 5 ejes importantes que está cambiando la ley de emprendimiento. Primero, que emprender en Colombia sea cada vez más fácil, sobre todo para los emprendimientos de base. ¿Sí? Como es lo que decía Carlos, como emprendimientos también por necesidad, pero que si quieren sacar un registro INVIME no lo pueden sacar, venga, que eso esté a cero costo. ¿Sí? A las empresas de la economía naranja ya sabemos que están exentas de impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, reducir la carga de impuestos. Segundo, el tema de las compras públicas. Es un mercado de 90 billones de pesos. A partir del tercer semestre de 2021, cuando ya la ley entre en vigor, pues los emprendedores, los empresarios van a poder participar de las compras públicas. Y esto va a democratizar ese mercado. Es decir, la misma plata de los impuestos al servicio de la misma comunidad empresarial. Lo tercero que tengo que expresar tiene que ver con, hay que mejorar la capacidad de financiación. Definitivamente a la banca tradicional hay que enseñarle a ver las oportunidades que ofrece, digamos, invertir en los emprendimientos. Y esto lo estamos trabajando con el Fondo Nacional de Garantías. Nosotros no somos un banco, lo hacemos a través de Bancoldex o la banca de segundo piso o la banca tradicional, pero hay que poner mejores tasas, mejores créditos para los colombianos. Hay que aprovechar ese mercado de ángeles inversionistas. Entonces, eso es lo tercero. Lo cuarto, tenemos demasiados instrumentos en el gobierno. Te voy a contar una cifra, 584 instrumentos para atender a la ciudadanía en emprendimiento y en innovación. La gente no se entera. O sea, yo ahí sí voy a echar un sablazo y pues también no estoy hablando, hablo con criticidad también. Tenemos que articular y en eso estamos. De hecho, el próximo año vamos a hacer una articulación, a impulsar, van a llegar cerca de 30 instrumentos nuevos del gobierno, los vamos a articular con otros 54 instrumentos. Tenemos que trabajar en bloque, no podemos dispersar los recursos públicos, sino enfocarlos muy bien, y eso es canalizar la oferta. Y lo cuarto, tenemos que profesionalizar al emprendedor colombiano, y esto lo vamos a hacer a través del SENA, pero las universidades, Samir, y tú que eres académico, tienen un rol vital. De hecho, el año pasado, sí, pero impresionante, es que ahí se gesta. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar 13 universidades de toda Colombia al Reino Unido, con el apoyo del British Council, a conocer buenas prácticas. No estamos tan lejos, ¿sí? Es creérsela, y en ese diálogo apoyamos a 3 universidades que se juntaron con universidades británicas. Esa experiencia, cuando esta locura pase, si es que pasa, queremos repetirla. Pero definitivamente, yo creo que, para cerrar, sí creo que hay que hacer una apuesta fuerte a la innovación, fuerte a la tecnología, y cerraría con esto, abrazar mercados internacionales. El mundo nos está viendo con un interés, pero es que los de franceses, StationLab, ¿qué están haciendo? Los de Silicon Valley, que encantan. Los israelitas están pero súper ávidos de trabajar con los colombianos. Y en ese diálogo de países podemos hacer transferencia de conocimiento, de tecnología. Hay fondos de inversión que quieren aterrizar en el país, que quieren ver qué hay que hacer. Caso lo que pasó con SoftBank, con Rappi. ¿Cómo hacemos para tener más Rappis en el país? ¿Sí? Maravilloso tener un unicornio,
pero también hay que apostarle también a que eso sea recurrente. Y cierro con esto, no solo tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con el crecimiento social y ambiental. Nosotros desde Impulsa nos metimos un tema que consideramos que es vital, la bioeconomía, los negocios verdes. Estamos con 4 proyectos para apoyar proyectos de economía circular en 11 regiones del país. Es un proyecto que se llama Activando la Economía Circular en Tiempos de Cambio, y eso también hay que abrazarlo. Las empresas BIC, las empresas de beneficio e interés colectivo, y que es cambiar los estatutos de la compañía, es, maestro, apostémosle a lo social, a lo ambiental y a lo económico, como las empresas B, pero con otro índice, y es también con el crecimiento social de las comunidades a las que pertenecemos. Entonces, yo creo que esta época es una época que en medio de la crisis puede ser refrescante si sabemos aprovechar las oportunidades. Y pues, de verdad, si es por temas de conocimiento, las oportunidades están. Si es por tema de conexión, están interesados los países de afuera a conectarse. Colombia tiene unos capítulos increíbles. Tenemos 34 oficinas de ProColombia en el mundo haciendo negocios. Te voy a contar una historia, y ya ahora sí para cerrar, que estoy me emociono. Hay una empresa que se llama EPTS, que es el Claro, haz de cuenta el Claro de Rusia, y el que dirige el vicepresidente de tecnología de esa empresa, el vicepresidente de tecnología, que está encargado de la estrategia 5G, es colombiano. Y me dijo, se llama David Vázquez. Digo, Barrientos, tráigame empresas colombianas, mándeme gente. Y empecé a recibir estas llamadas y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, o nos quedamos a llorar o nos metemos con valentía. Entonces cierro con eso, que yo soy optimista y de verdad, y aprovecho para agradecer a Tatiana, a Carlos, a ti, Samir, por este espacio en la universidad para decirte, créansela, sí se puede. Afrontemos esta crisis con berraquera, con solidez, con entusiasmo, pero tenemos que abrazar la tecnología con disciplina. Ese sería mi mensaje. Bueno, doctor Barrientos, salimos todos full energía, con la pila llena a trabajarle a esto. Abrimos con la doctora Tatiana, cerramos con la doctora Tatiana. Mi doctora Tatiana. Hola, buenas noches. No, pues la verdad es que mis compañeros de panel han dicho casi todo lo que debe tener un empresario, emprendedor en estos momentos de pospandemia, por así decirlo, pandemia, pospandemia, o en perspectiva del próximo año. Sí, definitivamente hay que tener en cuenta la internacionalización. Nosotros desde la alcaldía también que tengan en cuenta nuestra oferta institucional, la oferta institucional que tiene el ecosistema empresarial y de emprendimiento en Cali y en Valle del Cauca, porque acá trabajamos de la mano como ciudad-región. Creo que ha sido parte del éxito de esta región y de la diversificación de la producción de nuestra ciudad-región. Y pues para mí hay como 2 punticos más que yo diría. Las empresas que apenas están entrando, que están en perspectiva de emprender y de entrar en el mercado, pues deben tener identificadas esas oportunidades que el mercado está dando a partir de esas nuevas necesidades que este momento, y desarrollar las soluciones que se ajustan a estas nuevas problemáticas que están dando el mercado y que está dando esta situación. Y por otro lado, las que ya están en este momento y que tienen que enfrentar esta situación, esta expectativa, pues definitivamente deben pensar en la salud financiera, ¿no? En el flujo de caja que les permita tener un capital de trabajo necesario para sortear su operación y los costos de adaptación a los cambios que nos generó esta situación que estamos viviendo. Digamos, eso sería como lo único que podría complementar, ¿no? Y pues por último, la resiliencia. Yo creo que los empresarios nos demostraron en esta época, los que sobrevivieron, que son realmente resilientes y que son muy comprometidos. Creo que acá en el Valle del Cauca y en Cali hemos logrado hacer una triada muy importante, que es esa articulación muy compleja, muy buena entre el sector privado, el sector público y la academia, para poder ir a avanzar y para poder reactivar lo más pronto posible nuestra economía. Bien, sin duda, y claramente se nos quedan un montón de preguntas en el tintero, básicamente por la dinámica de las agendas de tiempo, y en el chat nos estaban hablando un poquito también del tema de informalidad, del comportamiento de canales.
Yo lo que le quiero proponer al equipo de la universidad es que porfa nos reúna esas preguntas y las respondemos por correo electrónico porque me parece que tienen una validez sustancial, solamente que no puedo abusar de las agendas del doctor Carlos, de Luis Felipe y de la doctora Tatiana. A todos quienes nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias. A todo el equipo de Jorge, a Karen, a los que alcanzo a ver por ahí, a Carlos Hernán, a Migdali, a a todo este combo maravilloso que hoy hace parte de los diferentes programas académicos de la Universidad Autónoma de Occidente. Quiero agradecerles infinitamente por este espacio, a las entidades que decidieron sumarse en Extra Time a esta conversación que me parece que es poderosamente interesante en aras del tejido empresarial de la ciudad. A todos, muchísimas gracias y deseando con todo que la añorable y bella Cali siga siendo eso, una ciudad de gran tejido empresarial, de emprendedores, de artistas, ese florecimiento que estamos viendo en Cali, que no pare y que no se frene, porque sin duda es una de nuestras ciudades más importantes en el suroccidente del país, en el país entero, y tenemos, creo que mucho, como lo decía Luis Felipe, mucho para mostrarle al mundo de esta región. De parte de todo el equipo de Radar, muchísimas gracias, de Camilo Herrera, Juan Diego Becerra, y todo nuestro equipo de investigación, todo nuestro equipo de trabajo, en todos los frentes. Muchísimas gracias. Esta conversación para nosotros resulta poderosamente valiosa. Jorgito, un abrazo y no sé qué debas decir de cierre de este muy buen café en la tarde del día de hoy. Bueno, pues primero que todo agradecerle al doctor Luis Felipe, a Carlos Andrés, a Tatiana. Hay una serie de ideas, de puntos de vista, de opciones, de estadísticas. Como bien lo mencionabas tú, Samir y Juan Diego, en el escenario de hoy hay algunas certidumbres, pero no sabemos qué va a pasar en el escenario de mañana. Ya sabemos que hay días que suben las cifras, hay días que bajan las cifras y no tenemos mucha claridad con respecto a lo que pueda pasar basado en la pandemia que estamos viviendo. Creo que lo que queda claro en el contexto es que tenemos programas, que tenemos apoyo, que hay recursos públicos desde el gobierno local, que hay grandes gestores en la Cámara de Comercio de Cali y que desde Impulsa tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo. Hay muchas preguntas en el chat, pero como lo acaba de decir Samir, por respeto al horario de los participantes y por respeto a la agenda de nuestros invitados, luego encontraremos una forma de poder responder sus preguntas. Quiero darle las gracias al doctor Luis Felipe Barrientos por habernos acompañado, a la doctora Tatiana Zambrano y al doctor Carlos Andrés Pérez. En nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, muchísimas gracias a Samir, a Juan Diego, a Camilo y a todo el equipo de Radar por esta sociedad, si así se le pudiera llamar, que tenemos alrededor de la Cátedra Radar. Para nosotros es un gusto compartir la información, tener invitados de este calibre y esperamos haber puesto el grano de arena, al menos un granito de arena, para mejorar la dinámica. El crecimiento y la reactivación depende de todos nosotros, así que hay que echarle muchas ganas. A todos, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias por la Un abrazo. Lo mismo para ustedes. Bye.